Buenos días y bienvenido una vez más a nuestro tiempo aquí en la iglesia. Quiero comenzar con una pregunta. Hoy, ¿qué es lo que te preocupa en tu vida? Ha sido una semana difícil para muchos de nosotros. Podemos hablar de la enfermedad del coronavirus que ahora se está dando fuerte en muchas farmas aquí en Ontario. Los que están en la farma de la Pioneer, muchos de ustedes están enfermos y es muy preocupante. También otras farmas, cerca de 5, como unos 180 compañeros enfermos del coronavirus. Podemos hablar del compañero en Windsor que falleció en esa semana, primera temporada en Canadá, y solo unos 31 años. Un caso muy triste. Vemos esto y nos preocupa. Tal vez tus preocupaciones son otras. Algunos de nosotros tenemos problemas muy fuertes que enfrentamos en nuestras vidas. Puede ser algo en tu familia, en tu hogar. Puede ser un matrimonio que no ha funcionado. Puede ser adicciones que ves en tu vida o en la vida de un ser querido. O simplemente muchos de nosotros también estamos muy preocupados por lo que vemos en los Estados Unidos. Vemos la violencia, vemos racismo, vemos problemas muy grandes. Y a veces nos preguntamos a quién podemos acudir en estos momentos. Podemos acudir al gobierno, pero ¿qué si el gobierno no puede calmar las situaciones? ¿Qué si el gobierno pueda formar parte de los problemas y ellos no puedan contra los problemas? ¿Qué si el médico dice no hay vacuna ni medicamento para tu enfermedad? ¿Qué si como padre miras a la vida de tu hijo, de tu hija y quieres arreglar, quieres ayudar y no puedes? ¿Qué si como hijo miras a tu padre y quieres ayudar con algo, un problema que tiene y no puedes? ¿A quién acudimos? Pues hoy vamos a leer una historia muy bonita. Es la historia que habla del poder de Dios. Que Dios ayuda, Dios quiere ayudar y Dios envió a Jesús a este mundo para ayudarnos en nuestros problemas. Y Él nos quiere mucho. Hoy vamos a ver el poder de Jesús contra los demonios y la semana que viene el poder de Jesús contra las enfermedades. Y quiero que veamos en estas historias la realidad del lado humano. Que esas no simplemente son historias, son personas como tú y como yo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, viviendo sus vidas, enfrentando enfermedades, problemas en su gobierno, en su tiempo de ellos, lo mismo que nosotros. Pero sobre todo la ayuda de Dios en la vida de ellos. Y que esta ayuda también Dios nos ofrece a nosotros en nuestro tiempo. Entonces vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro tiempo. Dios, venimos a ti pidiendo tu ayuda porque te necesitamos. Oh Dios, ayúdame a mí a enseñar bien tu palabra porque es tu palabra. Ayuda a cada uno de nosotros, oh Dios, a entender tu poder, tus fuerzas que tú tienes, la realidad de lo que eres y lo que nos ofreces. Gracias, Jesús. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a Lucas 4. Lucas 4 vamos a leer de 31 a 37 hoy de Lucas 4. Versículos 31 y 32 ya leímos. Y vamos a seguir leyendo de 33 a 37. Vamos a estudiar la historia. Vamos a hablar de 3 puntos importantes de la historia. Y después vamos a hablar de la aplicación de la historia en nuestras vidas. La historia, 3 puntos importantes. Y la aplicación de la historia a nosotros en nuestro tiempo. Lucas 4, 31.
Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Y esto ya estudiamos hace 8 días aquí en la iglesia. Ahora 33. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Esto es muy interesante y algo sorprendente de encontrar en la sinagoga la obra del enemigo. Un hombre estaba poseído por un espíritu maligno y dice en la sinagoga, es decir, en la iglesia. Y no entendemos cómo es que este hombre llegó a estar así, 100% apoderado del poder del enemigo. No sabemos si se había involucrado en el mundo de la brujería, de las hechicerías, o cómo llegó a llegar a este punto, no sabemos. Simplemente vemos un hombre creado a imagen y semejanza de Dios que está bajo el poder del enemigo. Ya no están sus 5 sentidos, ya no sabe nada ese hombre, simplemente está apoderado del poder del enemigo. Esto es muy triste. Aquí no dice si tiene esposa o si tenía hijos, pero entendemos que tenía padres, y como padre ver a tu hijo así, o él mismo de estar esclavizado así, es algo muy triste. Y dice aquí, este hombre gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. El enemigo, el demonio, en este momento ve a Jesús y lo reconoce. Y es algo sorprendente porque muchos seres humanos no reconocían a Jesús ni su autoridad. Pero el demonio lo reconoce y también reconoce la autoridad de él. Le pregunta: ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y algunos de nosotros lo entendemos mal. Pensamos que el enemigo está aquí, Jesús está aquí, y vamos a ver la lucha, vamos a ver quién va a ganar, quién va a perder. Pero en realidad no es así. El demonio reconoce quién es más fuerte. No es cuestión de quién va a ganar, es cuestión de cuándo. Y le pregunta: ¿has venido a destruirnos ahora mismo? Pues en la cruz es cuando Jesús ganó la victoria sobre de ellos, pero vemos aquí que Jesús definitivamente es más fuerte. Versículo 35, cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Jesús, 100% más fuerte, él manda al demonio y el demonio obedece. 36, todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Esta es la historia que nos tocó estudiar hoy. 3 puntos importantes. 1, la realidad de las cosas que no podemos ver. La realidad del enemigo, la realidad de demonios que son ángeles que han pecado. Estas cosas no vemos, pero existen y también nos hacen daño. Esto es número 1. Número 2, tenemos que ver que todo lo que hacen ellos es para destruirnos. Todo lo que hacen ellos es para hacernos daño. Juan 10:10. Jesús dijo así: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y está claro por esa historia, la obra del enemigo en la vida del ser humano es para hacerle daño. Y esto debemos ver claramente. Todo el que se involucra en el mundo de brujería, de hechicerías, de magia, se está metiendo en el mundo del enemigo que nada más quiere hacer daño al ser humano. Lógico, nos hace daño en muchos sentidos y muchas formas.
pero los que hacen un trato directo con Él nunca terminarán bien, nunca jamás. Tal vez por un tiempo, pero al final de cuentas, el enemigo viene nada más para robar, destruir y matar. Y esto es lo que hace. Entonces, existe y existe para hacer daño. Pero número 3, tenemos que ver definitivamente que Jesús es más fuerte que Él. Esta historia, cuando Jesús manda al diablo y el diablo obedece, es un pequeño sabor de la victoria que ganará Jesús en la cruz. Leyendo de Colosenses 2:13, dice así: antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Quiero hablar de esto un poquito más, porque dice que ustedes estaban muertos en sus pecados. Todos nacimos en el territorio del enemigo, cada uno de nosotros. Tenemos pecado, tenemos una deuda con Dios y el enemigo dice: eres mío, tienes pecado, eres parte de mi territorio, eres mío. Pero viene Jesús y en la cruz, como dice, Él anula la deuda que tenemos, que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y cuando Él murió y resucitó, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La idea del el victorioso, que después de ganar la batalla, trae en un desfile triunfal a sus enemigos para exhibirlos. Como que Jesús, después de ganar la victoria en la cruz, exhibe en público a sus enemigos en su desfile triunfal. Jesús ganó la victoria sobre el enemigo en la cruz, y los que acuden a Jesús acuden también a su victoria sobre el enemigo. Y todo esto es también un sabor igual de la victoria final que veremos cuando Jesús regresa la segunda vez. Apocalipsis 20 dice así: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Jesús es el que gana, el enemigo es el que pierde. Y esto es lo que tenemos que ver claramente en esa historia. Jesús es el poderoso. Entonces, hablando de nuestras vidas, hablando de mi vida y de tu vida, ¿cómo ves el efecto del enemigo en tu vida? Pues tal vez tú has hecho un trato directo con el enemigo, te has metido en el mundo de brujería, de hechicería y de la magia. Y estás en este momento viviendo la realidad de estas cosas, que no es un lugar donde debes estar. Ahí ves que el enemigo ya has abierto la puerta más a él. Es una manera. Otra manera es de ver el poder del enemigo cuando vemos un vicio, cuando ves a un borracho, un alcohólico, uno que tiene adicción a una droga. Tal vez eres tú, o tal vez un miembro de tu familia a quien amas. Es cosa terrible ver esto. Puede ser una adicción al sexo, puede ser que eres esclavo a los deseos de tu cuerpo, pornografía o simplemente de tener relaciones con personas. Esas son cosas que a veces nos dominan, y eso es igual el poder del enemigo.
O puede ser que ves el efecto del enemigo en tu hogar y en tu matrimonio. Tal vez estás sufriendo mucho dolor porque tu familia está desintegrada, tu ex esposo, tu ex esposa te ha hecho mucho daño, pero tienes que entender, es el enemigo que está actuando en estos casos y esto duele demasiado. O puede ser que tú te miras en el espejo y ves orgullo, egoísmo, impaciencia, rencor y otras cosas semejantes, y tú tratas de cambiarte y reconoces que no eres una persona muy amable y luchas y es difícil y te sientes frustrado contigo mismo. O simplemente puede ser que eres una persona buena y amable, no tienes ningún vicio, eres trabajador, tienes tu familia hermosa y todo está en orden, pero en realidad no hay lugar en tu vida para Dios. En muchos sentidos el enemigo afecta a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Lo que vemos en la historia de este hombre es un ejemplo nada más, pero el enemigo afecta a cada uno de nosotros como seres humanos. Y lo que tenemos que ver es que sí hay esperanza para nosotros en nuestras vidas. Jesús vino al mundo para destruir los efectos del enemigo en nuestras vidas. Nacimos pecadores. Jesús ofrece perdón y ofrece victoria sobre las fuerzas de las tinieblas, de la forma y de la manera que sea. Hay esperanza en Jesús, y si hoy te sientes sin esperanza en tu vida, entiende las buenas noticias. En Jesús hay esperanza sobre el poder del enemigo en nuestras vidas. Entonces, si has hecho un trato con el enemigo a través de brujería y hechicerías, Jesús puede ayudarte a salir de esto y ya no vivir en temor del poder del enemigo. Si el efecto del enemigo es un vicio en tu vida o en la vida de un hijo, un hermano, una hermana, una hija, sí acudimos a los centros de rehabilitaciones, sí, pero Jesús puede ayudarnos aún en esto. Si tu adicción es pornografía o sexo, eres esclavo a los deseos de tu cuerpo, Jesús puede ayudarte en esto, darte otros deseos nuevos y diferentes, y tal vez no de la noche a la mañana, pero Él te puede ayudar en esto. Él te puede perdonar por tu pasado y darte un futuro nuevo y diferente. Tal vez en tu vida tu dolor es de tu matrimonio, de tu hogar, de tu familia, problemas que tú tienes. Esto le importa a Jesús mucho. Y tal vez en ningún ser humano conocerás el amor verdadero, pero Jesús mismo te ofrece amor verdadero. Él es el esposo o la esposa perfecto, porque el amor que tenemos entre seres humanos simplemente apunta al amor de Él. Y si no conoces el amor con otro ser humano, con una persona fiel, pues Jesús no te traiciona. Jesús es fiel siempre. Abre tu corazón al amor de Él. Puede ser que tu problema es cuando miras en el espejo y te sientes frustrado porque sientes que no cambias nunca, que sigues impaciente, que sigues orgulloso, que sigues egoísta, que sigues rencoroso, que sigues envidioso. Cuando vas a Jesús, Jesús nos da el Espíritu Santo, y los frutos del Espíritu Santo son amor y paz y paciencia, amabilidad, dominio propio, humildad y otras cosas semejantes. Él obra en nosotros algo de Él mismo. Entonces, ánimos en tu lucha, acude a Él. O si simplemente tu problema es que tienes un corazón frío hacia Dios, lo que Jesús puede hacer es derretir el alma y corazón que es de piedra, de hielo.
y te puede dar un corazón tierno hacia Él. Simplemente tenemos que acudir a Él. Jesús no es un concepto. Jesús es un ser que vive y es poderoso y lleno de amor. Quiero terminar con un pensamiento más. Esta historia no nos habla de lo que sucedió después en la vida de este hombre. Pero yo te pregunto, ¿cómo fue la vida de ese hombre en su relación de Jesús después de esta historia? Pues yo me imagino que después de vivir lo que vivió bajo el poder del enemigo y saber que Jesús es el que lo liberó, él seguro amaba a Jesús con todo su alma y todo su corazón. Cuando acudimos a Jesús para ayudarnos, Él sí nos ayuda. Y después vivimos vidas de agradecimiento a Él por su manera de ayudarnos en nuestras vidas. Trae a Él tus preocupaciones que tengas en tu vida. Si el enemigo te está haciendo daño en tu vida, trae tu vida a Jesús. Vive en la esperanza que Él tiene por ti. Y sobre todo, disfruta de tu relación con Él. Ábrele tu corazón cuando estás ante Él. Habla con Él día y noche. Clama a Él. Pero sobre todo, disfruta en el cuidado de Él en tu vida. Si tienes el coronavirus, pues habla con Él y dile lo que sientes y tus temores. Si temes enfermarte, habla con Él. Si miras los problemas en nuestro mundo, habla con Él y pide que venga su reino de Él. Si tu problema es otra cosa, en cada circunstancia tenemos un Salvador Jesús que no nos dejó solos. Vino al mundo, vino un día a una sinagoga para ayudar a un hombre endemoniado. Y el mismo Jesús nos ayuda en nuestros problemas. Él es fuerte, es poderoso y es nuestro querido Jesús. Ámalo bien en esta vida, porque pronto también lo veremos en la gloria. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Gracias a Dios. Vamos a orar. Jesús, gracias por esta historia de esperanza que en realidad te importamos. Nuestras vidas, nuestras almas, en la vida y en la muerte, te importamos y viniste a ayudarnos. Gracias por tu poder y la esperanza que nos das. Ayúdanos a acudirnos a ti, de arrepentirnos de corazón de nuestros pecados, de vivir en la realidad de tu poder y tus fuerzas. Jesús, te pido por los enfermos. Toca sus cuerpos y sánalos. Señor, te pido por los que viven donde hay violencia y problemas grandes en todos los países del mundo. Ayuda a ellos en sus momentos cuando sienten que aquí en esta tierra nunca van a ver la paz. Pídolos entender que tu reino es un reino de paz. Señor, te pido por los que están luchando contra vicios, drogadicciones, alcoholismo y cosas semejantes. Dios, ayuda a ellos también a entender que tú puedes ayudar y pueden estar libres de su vicio en esta vida. Infunde nuevas fuerzas. Dios, los que tienen problemas en su familia y en su matrimonio, ayuda a ellos a entender la grandeza de tu amor. Gracias, Jesús, por escucharnos. En tu santo nombre decimos esto. Amén.